Recientemente en el manga se nos habló acerca de cómo Ichiro Miyata es prácticamente un Ricardo virtual, es decir, un boxeador que tiene unas características muy similares a Ricardo Martínez, prácticamente como si pudiese imitarlo en algunos aspectos. Y sé que a muchos esto les hizo mucho ruido y se les hizo extremadamente extraño, pero ¿tiene sentido o es simplemente algo ridículo que ha hecho el autor? Un guionazo, como dicen por ahí. En este video vamos a estar hablando al respecto, ya que sé que muchos tienen esa duda. Comencemos. En el capítulo 361 del manga de Hajime no Ippo, Morikawa respondió a unas preguntas, y sobre todo a una muy importante que resuena en el fandom hasta el día de hoy: ¿quiénes son los boxeadores más fuertes de la obra independiente a su peso? En aquel entonces Takamura ni siquiera había enfrentado a Brian Hawk, y apenas habíamos tenido conocimiento acerca de Ricardo Martínez, pero de igual forma la respuesta fue la siguiente: sin dudas el más fuerte sería Mamoru Takamura, el segundo más fuerte sería Ricardo Martínez y quizás el tercero sería Ichiro Miyata. E Ippo debería ser aproximadamente el octavo, porque tiene mucho camino por recorrer. Y yo quiero ser muy sincero al respecto. Muchos me dicen que Takamura 100% es el mejor y el más poderoso, independiente de la categoría de peso, pero en mi opinión, como lo he dicho en múltiples ocasiones, creo que Ricardo Martínez actualmente está un pequeño peldaño sobre Takamura. Pero esto no significa que yo esté contradiciendo las palabras de Morikawa, sino que creo firmemente que es un tema de potencial. Lo que quiero decir es que cuando Takamura llegue a los pesos pesados y pueda darlo absolutamente todo, no habrá nadie que pueda hacerle frente. Sus capacidades estarán a tope en técnica y físicas, por lo que por ejemplo en este instante ha tenido muchos problemas derrotando a otros campeones mundiales como Brian Hawk, David Eagle, Richard Bison e incluso K-Dragon. Pero en cambio, Ricardo, quien sí está en su máximo potencial, derrotó únicamente con la izquierda a otro campeón mundial de los pesos plumas, como lo era Billy McCallum. Cuando George Morikawa, el autor, hizo este top, se refería al potencial que tenían los boxeadores, y eso no significa que era su capacidad instantánea, o es decir, en ese momento o en cualquier momento. Es por eso que Ichiro Miyata, a pesar de que se habla que es un gran boxeador y que es increíble, que tiene mucho talento, se ha encontrado peleando en el lodo, peleando contra diversos clasificados del Pacífico que lo han retado por su cinturón, ganando a duras penas o incluso por decisión muchos de estos combates que deberían hacerse relativamente fácil para alguien que supuestamente es un Ricardo virtual, como se ha dicho en los últimos capítulos, incluso por el mismo Miyata, y hasta ahí por compara la izquierda de Miyata y su alcance como si fuese prácticamente una copia de Ricardo, y cualquiera que esté en ese nivel no debería tener ningún problema contra los boxeadores, que Miyata sí está teniendo problemas. Pero bueno, quiero ser bien claro en esto, y a mí no me parece un guionazo en ese sentido que Miyata esté a este nivel. De hecho, creo que es el nivel que efectivamente debería tener Miyata sin ninguna restricción acerca del peso ni de la motivación, ya que esos dos aspectos son los que lo hacen hundirse. Cuando recién conocimos a Miyata no tenía tantos problemas en ese sentido, pero ha crecido. Ahí era un menor de edad, tenía unos 16 años, y actualmente debe tener unos 26, 27, al igual que Ippo. Obviamente uno crece, uno aumenta su estatura y se le debe hacer mucho más difícil mantenerse en el peso pluma, y bien sabemos que se mantiene en este peso únicamente por Ippo. Iré dejando un par de paneles del manga en donde el padre de Miyata insiste en que ha intentado que su hijo suba de categoría múltiples veces, pero este se niega únicamente por el hecho de que está esperando a Ippo, o al menos eso es lo que se entiende, e incluso con la serie del capítulo 1427 las palabras de Itagaki lo confirman aún más. Miyata siempre va a ver a Ippo para confirmar algo, para confirmar que Ippo aún es capaz de regresar al cuadrilátero, para de esa forma no subir de peso. Ahora, si es que nos quitamos esta traba que tiene Miyata acerca del control de peso, únicamente faltaría la de la motivación, porque por supuesto que tu motivación afectará a tu desempeño, sobre todo en un deporte como lo es el boxeo. Actualmente Miyata se encuentra enfrentando a Takeshi Sendo. Obviamente esto le motiva a dar el 100% en cada combate y no pelear contra Juanito Pérez, el rankeado del Pacífico, que es número 5 y que bueno, se la suda completamente. Nadie se motiva a enfrentar un boxeador así. Incluso podríamos pensar en la manera de ser del personaje de Manabu Itagaki,
quien al no enfrentar un boxeador que realmente lo motive, también tiene un pobre desempeño. Y de hecho el mismo Miyata se ve a sí mismo en Itagaki, en al menos una ocasión en el manga que yo pueda recordar. Definitivamente cree que tienen una personalidad que al menos muy por dentro es similar, y creo que se aplicaría perfectamente en este caso. Antes de pasar al último tema que quiero tocar en este video, que es el verdadero nivel de Miyata en ese instante, quiero hacer un pequeño resumen de lo anterior. Si es que Morikawa dijo que Miyata era el tercero en talento, es así. Que Miyata tenga ciertas habilidades parecidas a Ricardo no es guionazo, simplemente si es que quitamos todas las trabas que tiene, todos los nerfeos que suele tener, es algo completamente razonable. Incluso los periodistas Fuji y Mari hablan de cómo de toda esta generación en donde se encuentra Ippo, Miyata es el más talentoso sin duda alguna. Lo han dicho en la obra hace no tanto tiempo, incluso lo ponen sobre Borsanjev, que es campeón mundial. Esta es la manera que tiene el autor de recordarnos hace poco tiempo que el talento de Miyata está incluso sobre el del campeón mundial Borsanjev, porque sí, así es, y el autor siempre lo ha querido así. Ahora, si es que hablamos del nivel que tiene Ichiro Miyata en la obra en este momento, yo diría que sin ningún problema, es decir, sin problemas de control de peso y peleando completamente motivado, debe estar un escalón sobre el Alfredo González que conocimos cuando enfrentó a Takeshi Sendo, es decir, un poco más técnico y mucho más rápido, básicamente un nivel superior a todo Alfredo, excepto salvajismo, y ya que Alfredo básicamente era una copia de Ricardo, por decirlo de alguna manera, estar un nivel sobre eso sí te acerca bastante a Ricardo, pero Ichiro Miyata él mismo dijo que considera que Ricardo es superior a él en prácticamente todo, y es por eso que ve imposible vencerlo, al menos en ese momento. A Miyata aún le queda bastante por mejorar, pero mientras se encuentre en el peso pluma, dudo que mejore lo suficiente como para llegar al nivel de Ricardo, y mucho menos para superarlo. Eso sí encuentro que sería una basura. Que Ichiro Miyata superara a Ricardo sería una basura, no me gustaría para absolutamente nada. Ahora, que su nivel se acerque casi a estar al nivel de Ricardo tampoco me parece una locura, porque creo que son las bases que el autor ha plantado en el manga. Y no significa que me guste o que yo sea un fan de Miyata. De hecho, yo soy team completamente Sendo. Y ojalá el maldito de Sendo hubiese destrozado a Miyata en los sparrings. Pero bueno, no fue así. No me agrada tanto la idea, pero entiendo que es completamente razonable con lo que se ha planteado en la obra, con lo que ha dicho el mismo Morikawa hace bastantes años y con lo que nos ha recordado a través de Fuji y a través de Mari, los periodistas en la obra, que obviamente están bastante informados en boxeo y obviamente son usados de vez en cuando por el autor para darnos este tipo de mensajes. Así que eso, gente, este era un video un tanto breve, únicamente quería dar mi opinión al respecto y ver si despejaba las dudas de alguien. Obviamente si tienes una opinión diferente puedes dejarla en los comentarios, pero al menos estoy intentando basarme en lo mismo que se ha dicho en la obra, sin agregar mucho de mi opinión, porque para mi opinión probablemente sí diría que soy un guionazo, pero si intento ser objetivo, las pistas están ahí. Lo ha dicho el mismo Morikawa y lo han dicho los personajes de la obra, no soy quien para contradecir eso. Recuerda suscribirte para más que Ippo. Buenas noches.